Ok, sean bienvenidos y bienvenidas a la mesa redonda titulada Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el noroeste de México, organizada en el marco del 10º Congreso Nacional de Cambio Climático y el segundo Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Me presento, mi nombre es Alan Navarro. Tenemos en el panel a distinguidos y distinguidas profesionistas, funcionarios y académicos con una larga trayectoria de trabajo en el noroeste de México. Nos acompaña la licenciada Rocío Ruelas Fimbres. Ella es jefa del Departamento de Cambio Climático de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. También tenemos en el panel a la arquitecta Guadalupe Peñuño Urizoto, titular del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público Implan de Hermosillo, Sonora. También tenemos a la maestra en Ciencias Ana Sotomayor Tobar, consultora en energía de Talazo Consultoría. Y por último, está el doctor Julio César Rodríguez, profesor investigador de la Universidad de Sonora. Cada panelista contará con 10 minutos para desarrollar su exposición. Al término habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Le pido por favor a los panelistas no exceder su tiempo, pues solo contamos con menos de una hora, no extendible para completar este evento. Bueno, sin más preámbulos, ahora cedo el uso de la palabra a la licenciada Rocío Ruelas Fimbres. Adelante, Rocío. Hola, pues buenos días a todos y muchas gracias por el espacio, Alan, y por dejarme compartir con personas que admiro muchísimo, pues esta experiencia que es la experiencia del Estado de Sonora en cuanto a la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y como para poner un poco en contexto, me gustaría empezar por comentarles pues, que existe a nivel internacional una política pública de cambio climático que se está generando por estas grandes organizaciones como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, quienes han liderado los esfuerzos para el Acuerdo de París, que fue este súper acuerdo donde 195 países del mundo pues decidieron reconocer al cambio climático como una problemática global y se comprometieron a generar pues acción climática que permitiera reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero para no sobrepasar estos escenarios que planteaba el IPCC del 1.5 y los 2 grados famosísimos del calentamiento global. De no cumplir con estas metas, también el panel intergubernamental de cambio climático proyecta que pues, si llegaran a los 3 grados, lo que podría ser ya catastrófico para todos nosotros y la manera en la que actualmente subsistimos. Esto pues fue compromisos que se adquirieron a nivel nacional y que los estados dijeron, bueno, a lo mejor muchas veces no es suficiente y no podemos esperar a que los gobiernos nacionales pues hagan todo, ¿no? Y dijeron, bueno, los estados tienen una gran capacidad y un gran potencial de mitigación porque regulamos y dirigimos sectores como el transporte y como el uso de suelo, por lo cual pues tenemos una oportunidad allí de generar impacto en la acción climática. Esto pues funcionó como un acuerdo que fue el UNDERTU, la coalición UNDERTU, de la cual Sonora es parte y demostró su liderazgo comprometiéndose a mantener sus emisiones entre las 2 toneladas. Para lo cual pues fue necesario que actualizáramos este inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que ya existía en Sonora, pero que fue un esfuerzo que se hizo hace 10 años, que no se había hecho uno, que lo hizo una consultoría internacional con datos pues muy complejos y que no dejó ninguna capacidad en el Estado para poder pues actualizarlo, ¿no? Y pues que se utilizaron datos de los mismos que no permitían pues determinar hacia dónde teníamos que ir para lograr estos compromisos. Para ello, pues nosotros generamos un esfuerzo local y conjunto del gobierno con el sector académico y creamos este grupo técnico asesor, quienes en realidad fueron los que dirigieron pues la política aquí, esta política y esta generación de información aquí en el Estado. Y pues, ¿qué son los inventarios de gases de efecto invernadero? Los inventarios son herramientas de política pública que funcionan como una rendición de cuentas, o sea,
se comparan los gases de efecto invernadero emitidos o eliminados a la atmósfera durante un periodo de tiempo específico, de manera que nos permite establecer de dónde vienen estas emisiones que se están generando y cuál es la aportación que tiene el Estado en el tema, ¿no? Y pues determinar cuáles son los sectores prioritarios del Estado para pues enfrentar a la acción, para empezar la acción climática y pues para reducir emisiones que nos permitan pues apoyar y contribuir a estos compromisos internacionales. Para lo cual, pues con el grupo que creamos, que ya les comenté que son expertos de la Universidad de Sonora, de la Universidad Estatal de Sonora, incluso tuvimos una colaboración ahí con la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues generamos este grupo de expertos que trabajó en subgrupos dependiendo de los sectores del inventario, que son energía, uso de suelo, cambio de uso de suelo, y silvicultura, el sector agropecuario, que considera agricultura y ganadería, el sector industria y el sector residuos, quienes son los que están generando pues estos gases de efecto invernadero que pues ya creo que conocemos, que son el dióxido de carbono, el metano, los gases de hidrocarburos, etc. Y lo que hizo este súper grupo de expertos, estos científicos de alto nivel de Sonora, fue que nos ayudaron a definir un método específico para generar este inventario, empezando por pues, homologar un poco y por adecuar las directrices que el IPCC marcó en el 2016, junto con pues, la metodología que utilizó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para generar pues, el inventario nacional, a recolectar estas fuentes de información específicas que fueran confiables, que cumplieran con los límites geográficos y con los límites temporales para la generación del inventario para cada actividad, y después pues a estimar, estableciendo pues una multiplicación ahí muy compleja para las emisiones por los factores de emisión que ya estaban asentados por el IPCC y por el potencial de calentamiento global que estos gases en específico tenían, para pues generar resultados específicos que fueron pues las toneladas de gases de efecto invernadero que se contabilizaron de manera que fueran estas famosísimas carbono equivalente, ¿no? Por lo cual pues no dejamos a ninguno de estos gases fuera de nuestro inventario. Y los resultados son bastante interesantes. De acuerdo con el inventario de emisiones, de emisiones de gases de efecto invernadero nacional, un mexicano promedio genera 3.87 toneladas de CO2 equivalente en un año, mientras que el sonorense resulta un poco más fuerte, generando casi el doble de estas emisiones. Esto a particulares muy específicas del estado, como la climatología, que nos hace súper dependientes a los aires acondicionados y al consumo de energías fósiles, ¿no? Y estos gases en particular en el estado provienen el 70% del sector energético de áreas que son, pues, creo que bastante identificables en el inventario. Una, pues las fuentes móviles que hacen referencia al transporte, al consumo de diésel, de gasolina, de turbocina, etc. Dos, a la generación de energía. Esta pues se produce en Sonora aún con combustibles fósiles, utilizando combustóleo, gas natural, etc. Y la otra pues es esto que yo les comentaba, el uso de la energía residencial y comercial, a la cual somos pues altamente dependientes. Después, el segundo sector más fuerte del inventario fue el uso de suelo, el cambio de uso de suelo, que sin duda alguna este sector fue el de mayor complejidad y con el cual estamos súper agradecidos pues con las personas que nos ayudaron en esta parte, la doctora Carmen, el doctor Carlos Lizarra, etcétera, quienes pues establecieron este balance de emisiones entre las absorciones que se generaban por la vegetación en el estado y las pérdidas que se traducieron en emisiones pues el cambio de tierras forestales, la minería, etcétera, que vinieron pues a generar este desbalance. Fueron muy sorprendentes porque hubo muchísimas más absorciones de las que esperábamos en el estado, y esto pues nos permite vislumbrar las necesidades que tenemos para la política. Y bueno, los otros sectores mostraron también pues resultados muy interesantes y pues permitieron establecer pues necesidades que también tenía el gobierno hacia lo interno, que era pues establecer mejores fuentes de información, bases de datos compartidas y pues generar esta nueva política que permitiera pues que este inventario sea más actualizable. Entre las observaciones más importantes que se generaron entre los resultados, uno fue pues que la energía y el cambio de uso de suelo son sectores prioritarios en Sonora. Necesitamos hacer mejor política, necesitamos transitar hacia las renovables y necesitamos pues fortalecer la regulación del uso de suelo. Dos, que el sector residuos crece
de manera significativa cada año y que tenemos que voltear a verlo y observarlo de manera más constante en Sonora para generar política adecuada que pueda permitir la mitigación del sector. Y por último, pues fortalecer los resultados de los marcos regulatorios a la preservación y pues mantener un nivel adecuado de absorciones y si puede pues acrecentarlas, ¿no? ¿Y qué se obtuvo de todo esto? O sea, ¿para qué sirvió todo esto? Primero, pues ya estamos generando las bases para tener una planeación adecuada de política pública basada en ciencia. Dos, pues que el Estado tiene esta oportunidad de establecer sus capacidades para aumentar su ambición y pues poder cumplir con estas metas que se adquirieron en la coalición Under2, los cuales yo las invito a que la conozcan, y pues permitió sentar las bases para otra serie de proyectos que el gobierno del Estado ya estaba impulsando, como el transporte, la movilidad sustentable, como el crecimiento, que también lo pueden conocer en la página de internet de ustedes, que con mucho gusto nosotros les podemos hacer llegar. Y también pues nos permitió visibilizar pues que la necesidad que tenemos de hacer acción climática que sea conjunta, o sea, el gobierno no lo va a poder hacer solo, la academia no lo va a poder hacer solo y la ciudadanía no lo va a poder hacer solo. Tenemos que construir un frente unido que pueda pues aportar a estas emisiones, que pueda aportar a estas metas de mitigación. Y pues, ¿qué sigue para el Estado? Sigue pues generar un plan de acción climática que ya teníamos pues los talleres apartados para este año, pero pues ya con todo esto del COVID pues nos vimos atrasados, pero esperamos que a finales de este año, con la nueva modalidad virtual, pues ya podamos continuar. Sigue fortalecer estos marcos regulatorios que puedan fomentar que se actualice de manera más periódica los inventarios hasta que tengamos mejores datos y que se reduzca la incertidumbre de ellos para formalizar un esquema donde podamos generar un sistema de monitoreo, reporte y verificación de las emisiones. Y pues por último sigue esta parte de transferir el conocimiento que se generó, estos expertos que nos ayuden a formalizar pues sus colaboraciones y que sean ellos quienes lideren pues que estas acciones de que se actualice otra vez, aún cuando pase la administración, y pues que el sector académico y el sector gobierno sigan colaborando de la mano. Hace unos días alguien dijo que estábamos siempre como... ya agotó su tiempo, ¿eh? Ya terminé. El sector gobierno y el sector académico, y pues la verdad es que ahorita siento yo en particular con este tema que pues nos estamos acercando más que nunca. Pues los invito a que conozcan las acciones del gobierno del estado de Sonora en cuanto a cambio climático, consultando nuestras redes y pues nuestra página de internet. Y pues muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la participación de la licenciada Rocío Huelas y ahora invitamos a la arquitecta Guadalupe Peñuñuri a hacer su exposición. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, la verdad es que muy honrada de estar en este panel. Y no sé si ya se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, ya estamos bien. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera pues decirles que en Hermosillo nuestra presidenta Célida López pues nos ha pedido de manera muy especial que llevemos un desarrollo de la ciudad, un desarrollo económico, un desarrollo social que vaya de la mano de una planeación sostenible. Estamos muy conscientes de la gran reto que representa para el mundo el cambio climático y las ciudades, que es el donde todas las políticas públicas aterrizan y tocan el suelo, pues es el lugar donde muchos lo han dicho, se ganará o se perderá esta batalla. Por lo tanto, sabemos que cualquier acción tiene que estar encaminada a ello. Voy a presentarles aquí un video, le voy a quitar el sonido para mientras irles platicando un poquito de lo que estamos haciendo en Hermosillo. Hoy además enfrentamos, además de la crisis climática, una crisis también en economía, y queremos que la reactivación económica de la ciudad se dé también de la mano de una nueva visión también de cómo generar esa prosperidad a los que los hermosillenses estamos acostumbrados. Somos la tercera ciudad con mayor ingreso per cápita en el país, pero no queremos que ese progreso y esa prosperidad vaya también de la mano de la degradación del planeta, del consumo excesivo de energía. Y por eso nos hemos encaminado y estamos haciendo varias estrategias
para poder lograr seguir en el camino de la prosperidad sin que con eso comprometamos las posibilidades de las generaciones futuras. Y me voy el tiempo es corto, lo sé, quisiera explicarles algunas de las estrategias que estamos llevando a cabo. Bueno, esta foto es muy buena, es de una foto tomada a principios del siglo XX desde las faldas del Cerro de la Campana, que ahorita les voy a explicar por qué cobra también mucha importancia, pero aquí se ve de manera muy importante el río Sonora, que fue quien dio origen a nuestra ciudad, y que no estamos exentos de que al progresar y tener con una excelente voluntad de tener ese empuje económico que nos caracteriza, pues hemos hecho algunas acciones que quizá pudieron haber sido hechas de otra manera. Esto ya está hecho, y aunque ahí pueden ver en el canal de concreto cómo la naturaleza trata por todas las maneras posibles de abrir este paso, hoy sabemos que podemos tomar otros caminos para, por ejemplo, lidiar con el agua de lluvia. Siendo una ciudad en el desierto, debiésemos ver como una bendición y no como un problema a resolver. Y lo que pasa es que toda la vida a los ingenieros y a los arquitectos nos habían dicho que la única manera de resolver esto es mediante la infraestructura gris. Hoy en Hermosillo queremos cambiar por completo ese paradigma y empezar a solucionar este tipo de retos en la ciudad mediante infraestructura verde. Y para eso nosotros hemos estudiado ejemplos que hay en otras ciudades, y me voy a tomar aquí un minuto para explicarles este caso que sucede en una universidad hermana de la Unison, justamente en la Universidad de Arizona, en Tucson. Esta es la Escuela de Arquitectura, y la Escuela de Arquitectura tenía la necesidad de hacer una expansión. Ahí se ve el nuevo edificio. Bueno, la idea era ampliar también el estacionamiento. Tucson, igual que Hermosillo y muchas ciudades del norte, no es el 52% de los viajes en Hermosillo, por ejemplo, se hacen con automóvil. En Tucson probablemente sea más alto. Y bueno, había un detalle: todas las escorrentías pluviales iban hacia el nuevo edificio del estacionamiento existente. La solución del siglo XX hubiese sido, y esto se hizo en el 2007, hubiese sido simplemente poner un dren pluvial y mandarlo hacia el drenaje pluvial de la ciudad. Ellos hicieron algo que a mí me pareció genial y que a nosotros nos inspiró mucho. Nosotros fuimos a verlo, de cómo puede resolverse este problema, y además de hacerlo, tiene unas funciones, le llamamos nosotros polifuncional a la infraestructura verde, porque no solo les ayudó a solucionar las escorrentías pluviales, además aportaron servicios ecosistémicos y lo convirtieron en un lugar de aprendizaje y de cultura de nuestro entorno del desierto. Es esta área que vemos aquí, lo que hicieron es un gigante jardín de lluvia, que es uno de los principios, una de las técnicas de la infraestructura verde, donde ahí va todo el agua de lluvia, y lejos de perderse o de ir con contaminantes, aquí se limpia por medio de todas estas plantas riparias y plantas. Aquí se representan además los 5 biomas del desierto sonorense, y es un lugar de encuentro, es un lugar donde además se puede tener un espacio abierto, que esto además ahorita en la época post-COVID es muy importante. Esta agua que ven que sale de ahí es el agua que se captura en los aires acondicionados de la ciudad, en la condensación, y toda se aprovecha. Nosotros desde el 2017 trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un plan de acción de la ciudad, no solo un plan de desarrollo urbano, que también estamos trabajando en su actualización, sino un plan de acción, una llamada a las acciones, a los proyectos y la ejecución de los mismos, en los cuales ya convertimos Hermosillo de ser una ciudad a escala del automóvil a ser una ciudad a escala humana. Y para esto sabemos que tiene que ser este desarrollo inclusivo, ecológico y creativo. Necesitamos toda la creatividad y la innovación que la academia puede ofrecernos, que los expertos, y que también la inteligencia colectiva de la ciudadanía nos puede ofrecer. Y para esto trabajamos incluso en varios escenarios iniciales de crecimiento. Este es el escenario actual. Uno de nuestros grandes problemas, yo digo la raíz de nuestros problemas, es una expansión generalizada de la ciudad. Ese es el modelo que se ha seguido, este modelo expansivo. La mayoría de las ciudades de México lo tienen. Y aquí vemos en el color más oscuro, café más oscuro, lo que sería el futuro de Hermosillo al 2050 si seguimos con esa tendencia expansiva y poco sostenible. Si nos
si nos esforzamos un poco, podemos contenerlo, podemos hacer una ciudad más compacta, más policéntrica, más diversa, y este podría ser un escenario. Pero si nos esforzamos aún más y con la ayuda de toda la ciudadanía, podríamos tener este modelo de ciudad más compacta, pero además donde incorporemos la infraestructura verde. Y aquí estamos ya entrando a un nuevo modelo de ciudad en el cual el gobierno nacional de China está muy adelantado y con el cual estamos teniendo ahorita un proceso de intercambio en el que se le llama las ciudades esponja. Ciudades que absorben el agua de lluvia y la aprovechan y además las convierten en ciudades mucho más verdes, más sostenibles, que aportan servicios ecosistémicos a la ciudad. Y tenemos toda una red de proyectos que pensamos llevar a cabo. Recuerdan aquella canal revestido de concreto y que además muchas veces incluso arriba todavía le ponemos carriles de automóvil. Bueno, la tendencia en Hermosillo ya no será eso, sino convertir nuestros drenes pluviales en grandes espacios públicos de calidad, parques lineales para el encuentro ciudadano. Pero teníamos un grave problema para poder incorporar las técnicas de infraestructura verde. Resulta que en México no existía ningún manual de infraestructura verde para México. Lo que hicimos fue, con la ayuda del Banco de Desarrollo de América del Norte, en el INPLAN, elaboramos este manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para todos los municipios mexicanos y la cual pueden ustedes descargar de nuestra página de INPLAN. Lo interesante de todas estas técnicas es la aplicación urbana que podemos tener en ella, donde hacemos una sinergia de cada una de ellas, primero deteniendo aguas arriba, tratándolo de infiltrar en la misma naturaleza y sanear así nuestro entorno natural y la biodiversidad que aún tenemos. Y después, cuando esta ya llega a la ciudad, hacer una sinergia de ellas por medio de microcuencas, jardines de lluvias, en donde es posible techos verdes o paredes verdes, aunque esto es un poco más oneroso. Las orejas verdes, que además de absorber el agua de lluvia de manera muy eficiente, también nos permiten mejorar la seguridad vial. Pero no era suficiente hacer el manual, porque ese nada más era un manual informativo. Entonces lo que hicimos es que finales del octubre del 2018, al inicio de esta administración, se publicó la primer norma técnica de infraestructura verde en México. Hasta ahorita solamente Hermosillo tiene esta norma técnica y ahora sí hace obligatorio la aplicación de la infraestructura verde en todos los espacios públicos de la ciudad, sea esta que los construya el privado o sea que se los construya el gobierno municipal. Por lo tanto, estamos ya en el camino de ser una ciudad mucho más verde, pero además aplicando las técnicas. Pero ahora bien, ¿qué especies son las más adecuadas para la intervención del espacio público? Bueno, pues entonces hace 2 meses nuestra presidenta Célida López presentó la primer paleta vegetal para Hermosillo con más de 178 especies, las cuales están perfectamente bien identificadas y con las características necesarias para poderlas aplicar tanto en el espacio público como en algunos espacios privados como estacionamientos. También esta la pueden descargar de la página de INPLAN y la verdad está muy completa y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hizo el equipo de INPLAN, de manera especial el maestro Hinojosa en este trabajo. Arquitecta, hay que priorizar dónde vamos a aplicar esta estrategia de infraestructura verde y para eso estamos haciendo un plan estratégico en el cual hemos tenido la ayuda incluso de la Universidad de Sonora, de la UES, del ITSON, para poder complementar estas capas que nos van a dar esta visión estratégica de la infraestructura verde en la ciudad. Y para ello también adoptamos ya en nuestro programa de desarrollo urbano lo que es el modelo de calle completa y lo que nosotros le llamamos la cereza del pastel, que es la aplicación de la infraestructura verde dentro de este modelo de calle completa. Esos son algunos ejemplos en donde, por ejemplo, en esos camellones, por medio de microcuencas y con agua de lluvia, se ha podido lograr esta arborización sin tener que usar aguas externas, ¿no? Ese es otro gran proyecto que tenemos. Voy a pasar este video. La verdad es que el tiempo se va rapidísimo. Ya no, tiempo. Ya agotó su tiempo. Quiero, por último, explicarles que era un sueño que teníamos en Hermosillo de convertir el gran hito de nuestra ciudad, que es el Cerro de la Campana, en un parque biocultural. Iniciamos este proyecto, fue uno de los 7 ganadores
del World Resource Institute, de un challenge que ellos hicieron sobre proyectos de infraestructura verde en México. Recibieron más de 130 solicitudes, y este fue uno de los 7 con el que estuvimos trabajando para hacerlo realidad, un prototipo en el cual tendremos, además del parque biocultural, una regeneración urbana alrededor, una escuela donde toda la ciudadanía podrá encontrar todas las especies vegetales. La buena noticia es que nuestra presidenta Célida López hizo las gestiones con SEDATU para que esto recibiera ya los recursos del programa de mejoramiento urbano y que se convierta en una realidad en el 2021. Dejo hasta aquí mi presentación, porque sé que el tiempo se acabó. Teníamos todavía más cosas que platicar, pero será en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta, por su participación. Ahora es el turno del doctor Julio César Rodríguez. Adelante, Julio. ¿Tienes apagado el micrófono, Julio? Julio, tienes apagado el micrófono. Okay. ¿Ya está listo? Sí, ya te escuchamos, Julio. Gracias. Bueno, mi charla va a ser sobre agricultura y su recurso agua. Bueno, gracias por permitir presentarles. Básicamente comenzaré diciéndoles que la superficie agrícola es muy importante en el planeta, ocupa de 1/3 o 1/4, y lo usamos para producción de alimentos, fibras y energía. Sabemos que la agricultura es un sector importante del punto de vista de emisiones, pero también de captura, y los cultivos tienen un alto potencial de capturar carbono. Si cambiamos, o seguimos la misma línea, la agricultura ocupa una superficie muy extensa en el planeta y tiene alrededor de 1.000 millones de hectáreas. 1/3 de ellos es básicamente agricultura bajo riego, y 2/3 es temporal. Esta superficie alimenta más o menos a 7.6 billones de personas en el planeta, y recordemos que hay opciones como o tipo de agricultura, pero básicamente la mayor parte de la agricultura viene, o alimentación viene de este tipo. Si hablamos a nivel nacional, tenemos alrededor de 20 millones de hectáreas, y de manera similar hay 1/3 de la superficie bajo riego y 2/3 de temporal. El cambio climático va a impactar seriamente la actividad económica, y la actividad económica que más va a tener impacto primario va a ser la agricultura. Y este impacto va a ser más intenso en las zonas climáticas como las zonas áridas y semiáridas, debido a que va a incrementar la temperatura, la precipitación, consumo de agua y radiación, demanda evaporativa, y esto va a incrementar la pobreza. A nivel Norteamérica tenemos un monitor de sequía que nos visualiza mes a mes cómo vamos anualmente. Este mes y el pasado y el antepasado hemos tenido en la región una sequía, ha sido un año crítico, y básicamente lo que nos está pasando es que somos una región con sequías recurrentes, con poca agua a nivel nacional. Entonces, si vemos la lámina inferior de distribución del mapa a nivel país, vemos que la mayor parte del agua se centra en el sureste mexicano y poca agua en la región noroeste de México. Cuando hablamos a nivel nacional, podemos observar lo mismo, que básicamente tenemos acuíferos, tenemos corrientes, tenemos una fuerte precipitación promedio anual, pero cuando hablamos del agua que precipita, la mayor parte se evapotranspira, escurre y poco infiltra. Y en nuestra región noroeste tenemos una distribución del agua de manera similar a otras regiones del mundo. Tenemos agua subterránea, agua superficial, precipitación, y podemos observar que básicamente el Baja California es un lugar que tiene poca agua, pocas presas, poca capacidad de almacenamiento. Y eso lo podemos observar periódicamente. Como hemos dicho, la agricultura, y se ha comentado en pláticas previas, la agricultura es el principal usuario del agua. Y en el gráfico de la derecha podemos ver realmente que la agricultura consume
región por región del estado, del país, perdón, hasta en la región 1, 2 y 3, que somos en el noreste de México, entre el 80 y el 90% del agua disponible para todos los usuarios. Y podemos observar también que tenemos más o menos un equilibrio de agua superficial y subterránea, excepto Sinaloa, donde la mayor parte de agua que utiliza es superficial. Si analizamos básicamente el contenido o la información hidrométrica que proporciona diariamente con agua, podemos observar que cada estado tiene un número de presas, una determinada capacidad de almacenamiento, y podemos observar que Baja California no tiene capacidad de almacenamiento. Sinaloa y Sonora tienen capacidad de almacenamiento y sus presas están bajas en capacidad. Entonces, el año crítico para nuestra región del noreste de México, en el ciclo otoño-invierno y el próximo verano, va a ser muy crítico. Estamos en una etapa de sequía muy fuerte en nuestra región. De manera similar, podemos observar que todos los estados tenemos una actividad económica muy similar. Sembramos cereales, sembramos hortalizas, frutales. Y podemos ver la superficie de cada estado, el agua que consume. Es claro que Sinaloa tiene más superficie agrícola, por lo tanto consume mucha más agua que Baja California y Sonora en medio. Nuestra región básicamente tiene alrededor de un 25% de la superficie nacional bajo riego y consumimos alrededor del 25% del agua que hay en nuestras presas y en nuestros acuíferos. La problemática es similar en todo el país, es ineficiencia en la aplicación del agua, sobre todo en riego rodado, en riego presurizado hay un 90 o más % de eficiencia, pero tenemos ese problema. Seguimos compitiendo agricultura con los usuarios domésticos u otros usos, tenemos una disparidad del agua terrible a nivel nacional, mayor parte en el sureste, con condiciones meteorológicas extremas, comparado con nosotros, extremo pero seco. Otra cosa importante que ha fallado es que la agricultura no ha sido fuertemente apoyada en la investigación, y algo muy crítico, los cultivos están al límite de su potencial. Los cultivos fueron creados o desarrollados para producir, no realmente para eficientar agua. Entonces el cambio climático nos va a afectar fuertemente y nos va a desplazar hacia otras zonas y va a sacar del lugar a nuestra región. Y ese cambio climático va a incrementar la demanda del agua a nivel local, regional y global. Los impactos en la agricultura son similares para todas las regiones de México y del mundo, y las alternativas no son muy abundantes, pero básicamente la primaria que se ha considerado es expandir las áreas agrícolas, ¿sí? Es que es una limitación, no es fácil hacerlo. Y la opción que se ha considerado más viable es incrementar la productividad del agua, producir más con menos agua. Esa producción de más con menos agua significa que tenemos que hacer un tipo de labranza diferente, que esa labranza va a incrementar el carbono del suelo, estaría acorde con el Acuerdo de París 2015, y al haber materia orgánica en el suelo, mantiene la humedad. Y al mantener la humedad, incrementa la productividad del agua. Y les quiero platicar un caso de éxito que tenemos actualmente en Sonora. Yo trabajo con cultivos perennes. En este momento tengo 3 experimentos: espárrago, nogal pecanero y uvas de mesa. Les platicaré nuestro caso de éxito, que es el espárrago. El espárrago es un cultivo que tiene una gran cobertura y hay extremos o superficies con gran cobertura que consume alrededor de 2 metros de lámina de agua. Y esa tabla nos muestra más o menos el consumo del agua, que es evapotranspiración, el riego que recibe en 1950, el carbono que fija por año, la respiración del sistema, la productividad primaria bruta, la lluvia y la razón entre calor y vapor, y el coeficiente de cultivo. El gráfico nos dice en qué momento suceden los máximos eventos de ganancia de carbono, de respiración y todo eso. Este año, el 2020, estamos en octubre y ya vamos cercanas al valor de carbono fijado o secuestrado del año pasado. Vamos cercano al valor de evaporación, estamos como a 100 milímetros,
y estamos como a 500 milímetros de la evaporación, del riego del año pasado. Eso nos está diciendo que nuestro productor atendió las recomendaciones y comentarios que le hizo el grupo técnico, y es posible que este señor pueda reducir el agua hasta un 15 a 20%. Si reduce esa superficie, el productor va a tener ahorro de agua que sería suficiente para poder sembrar una hortaliza en un ciclo completo. Eso significa eficiencia. Y un ahorro para el acuífero muy importante si decide regresarlo al acuífero. Entonces, doctor. Sí, gracias. Como conclusión le puedo decir lo siguiente, es que en algunos cultivos perennes es posible reducir el agua de riego. Es posible incidir en la toma de decisiones del productor cuando tenemos una política de investigación que permita un contacto continuo con el productor. Si hacemos eso, vamos a reducir el agua del suelo, vamos a reducir los procesos anaeróbicos y vamos a reducir la emisión de metano, las emisiones de óxido nitroso y vamos a reducir las emisiones de carbono. Entonces podemos considerar que los cultivos perennes son una fuente importante secuestradora de carbono a nivel global. Y quiero darles las gracias y quiero agradecerle fuertemente a nuestro fundador, que es Amexid, en el lado de México, y AGESI en el lado de Chile, y gracias por escucharnos. Buen día. Muchas gracias por su participación, doctor Julio Rodríguez. Ahora cedemos el uso de la voz a la maestra Ana Sotomayor. Adelante, Ana. Gracias, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes y compartir ahora sí que pantalla con personas que, como decía Rocío, que admiro tanto. Mi tema del día de hoy es las medidas de mitigación en materia de energía en Sonora. ¿Me podrían confirmar si ven la pantalla? Sí, se ve muy bien. Perfecto, gracias. Como antecedentes, bueno, Sonora tiene uno de los potenciales más altos de generación de energía solar en un territorio muy amplio. No solamente uno de los potenciales más altos a nivel nacional, sino es uno de los potenciales más altos a nivel mundial. Alcanzan un promedio de 6 a 8 kWh por metro cuadrado, que es una de las zonas con mayor incidencia solar. El noroeste de México también tiene zonas con potencial de generación eólica, sobre todo en las zonas costeras, y Sonora tiene apenas un potencial moderado que de todas maneras por ahora está siendo aprovechado. No avanza. México, como todos sabemos, firmó los tratados de la Convención de París durante el 2015 y de ahí se genera la Ley General de Cambio Climático. Y bueno, no hablaremos del Fondo para el Cambio Climático porque parece que a partir de hoy no existe. Y bueno, a partir de la Ley de Cambio Climático se genera un mapa de ruta de energía Sonora y la iniciativa privada a través del Clúster de Energía Sonora y el grupo promotor de la Cámara Nacional de la Industria de la Energía Eléctrica se empiezan a crear precisamente como apoyo para todo lo que es la transición energética. En Sonora, ¿qué tenemos? En 2016, que fue cuando se generó esta ruta de energía, en el 2016 Sonora generaba 3.140 megawatts, que es aproximadamente el 4.2 de la energía a nivel nacional, y de los renovables eran apenas 4.6 megawatts. Estábamos, como quien dice, en pañales. Al día de hoy, en energía fotovoltaica, Sonora tiene instalada una capacidad de 1.528.43 megawatts, esto con datos de la Comisión de Energía del Estado de Sonora. De esos, 732 megawatts ya se encuentran en operación comercial, ya están generando y vendiendo esa energía, ya sea a través de las subastas que se hicieron en su momento o en la operación comercial con venta directa en el mercado eléctrico mayorista. 261.57 megawatts están instalados y en etapas de pruebas,
y 498 megawatts están apenas en construcción. En generación distribuida, que son aquellas generación solar menores de 500 kilowatts, en donde podrían entrar las domésticas, ya tenemos instalados 36.3 megawatts. Es decir, hemos tenido un crecimiento exponencial muy importante. Y en cuanto a energía eólica, tenemos 2 aerogeneradores en Puerto Peñasco, que son específicamente de energía sonora, que tienen una capacidad de 2 megawatts cada uno. ¿Qué significa esto en mitigación? ¿Dónde estamos en mitigación? Bueno, obtuvimos los datos de la generación promedio de un sistema fotovoltaico más o menos en lo que son nuestras latitud y longitud, perdón. Y a partir de eso obtuvimos los siguientes datos. La generación teórica anual en megawatt hora por la capacidad instalada nos da que en operación ya tenemos 1.321.354 megawatt hora anuales. En construcción, 893.461 y en pruebas, o sea, lo que ya está construido y todavía apenas está en pruebas, tenemos 469.282 megawatt horas anuales. Y eso se traduciría, si todo sale bien, a una mitigación de emisiones en toneladas de CO2 equivalente para lo que ya está en operación de 667.284.10 toneladas de CO2 equivalente, para lo que está en construcción de 451.198.21 y lo que está en pruebas de 236.987.78. Lo que ya tenemos construido, lo que ya tenemos en camino, tiene una representación muy importante en la mitigación de emisiones a nivel estatal y a nivel nacional. Ahora bien, eso en cuanto a lo que ya existe. Ahora, ¿cuáles son las medidas o las iniciativas desde la iniciativa privada para la mitigación? Como les comentaba, se creó el clúster de energía sonora, que permite una vinculación entre la academia, las organizaciones no gubernamentales, el gobierno y la misma iniciativa privada. Esto nos permite, desde nuestras trincheras en la iniciativa privada, hacer promoción del mercado eléctrico mayorista, que es me parece una de las vías más efectivas para generar la demanda adecuada para la transición energética. Desde la iniciativa privada, cada vez hay más empresas que están comprometidas con la disminución de sus emisiones y el mercado eléctrico mayorista les permite, desde el punto de vista económico y financiero, sin tener que hacer grandes desembolsos, entrar a un mercado que tenga mejores mezclas de energía y que tenga más participación de las energías renovables. Por ahí también en el clúster de energía sonora estamos impulsando la creación de un distintivo estatal de eficiencia energética. Esto nos permitiría incidir en la eficiencia energética tanto de la industria como de las edificaciones existentes o las nuevas para generar un distintivo que traiga algún beneficio, ya sea en impuestos o por lo menos en promoción y publicidad para las empresas que tengan este distintivo, ¿no? Por otro lado, se ha estado colaborando con la gente del Poder Legislativo en Sonora para el impulso del Fondo para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética del Estado de Sonora. Necesitamos, para apoyarnos precisamente a la promoción de lo que estamos mencionando del mercado eléctrico mayorista, de eficiencia energética y generación distribuida o renovables, impulso de las renovables, necesitamos tener un fondo desde el gobierno que nos apoye. Y se ha estado trabajando en colaboración con ellos en el clúster de energía sonora para crear las reglas de operación de este fondo y poder empezar a literalmente fondear, ¿no? Buscar dinero para ello. Por otro lado, se está buscando sinergias con agencias y fondos internacionales precisamente para crear este impulso, ¿no? de eficiencia energética, de mercado eléctrico mayorista y, como decíamos, de todo lo que son generación distribuida de
las renovables. Por otro lado, como les comentaba, se creó también el PROCNIE, que es el grupo promotor de la Cámara Nacional de la Industria Eléctrica. Este grupo lo que promueve es tratar de proteger a la industria y hacer el lobbying adecuado con las autoridades federales, precisamente para proteger e impulsar que se mantengan el crecimiento hacia las renovables. Por otro lado, se ha estado también colaborando desde la iniciativa privada y agencias internacionales para proyectos de electromovilidad con algunos de los municipios del estado. ¿Cuáles son las iniciativas desde el estado de Sonora? La Comisión Estatal de Energía de Sonora está también haciendo toda la gestión para el Fondo del Aprovechamiento de las Fuentes Renovables, el fondo que les comentaba. Se creó en colaboración con las sedes, la Norma Técnica Complementaria de Eficiencia Energética, y obviamente que se está trabajando en programas de colaboración y asesoría con la iniciativa privada, y tienen la colaboración Sonora-Arizona, que tienen una serie también de un mapa de ruta precisamente, que incluye la relación con ambos estados en todo lo que tiene que ver con energía. Tienen una colaboración importante. Y eso es básicamente lo que hemos estado haciendo desde la iniciativa privada en colaboración con el Estado para las medidas de mitigación. Bueno, muchas gracias, maestra. Pasamos ahora a una sección de preguntas y respuestas de parte de la audiencia. Si alguien tiene alguna pregunta, causó mucho interés en la audiencia el trabajo presentado por la arquitecta Guadalupe Peñúñez, y por ahí estuvieron solicitando dónde podían accesar a la paleta vegetal, dónde podían accesar al manual de lineamientos de infraestructura verde, y algunas ligas ya fueron proporcionadas por parte del staff de nosotros. Bueno, aquí hay una pregunta de parte de Samantha Jaramillo, la voy a leer directamente. Es pregunta para la maestra Guadalupe. Según entiendo, su trabajo y recomendaciones en el manual son más para implementación a nivel gubernamental. ¿Han trabajado recomendaciones para el cuidado para implementarse a nivel hogar? Es una pregunta para la arquitecta. No, son para aplicación en general. De hecho, la norma técnica no solamente aplica para el espacio público, por ejemplo, también para estacionamientos privados, y es una de las novedades que tiene esto, y que nos causó al principio un poquito de problemas con las transnacionales que venían y que me decían, ninguna otra ciudad de México me pide esto que ustedes me están pidiendo, que realmente no es gran cosa, es que gestionen el agua de lluvia dentro de sus predios y que con ello se aproveche para tener más infraestructura verde y disminuir las islas de calor, porque los grandes estacionamientos son unos grandes causantes de islas de calor, ¿no? Con mucho gusto voy a compartir la presentación. Faltó en la presentación algo más que les quería presentar, que son ciudades circulares, en lo que también estamos trabajando, pero será en otra ocasión. Muchas gracias, arquitecta. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta de Marcela Gómez, dice, ¿el manejo de la hoja de ruta les ha facilitado el manejo de estrategias? ¿Para quién iría dirigida esta, Marcela? Supongo que hablan de la hoja de ruta de energía. Sí, para la última ponente. Adelante, Ana. Sí, gracias. Sí, claro que sí se facilitan las estrategias. Primero que nada, gracias al trabajo colaborativo que se hizo precisamente con la parte que presentó Rocío Ruelas al principio, que se permitió generar una línea base.
el trabajo colaborativo entre ellos y el Estado para la creación de la hoja de ruta ha permitido efectivamente crear estrategias que vayan avanzando y con eso los resultados se han visto. Del 2016 a la fecha, el crecimiento en energías renovables en Sonora ha sido exponencial. Ahorita estamos en un impasse, ya sea por el manejo de la pandemia que nos ha detenido un poco y por el asunto de las intermitencias de las renovables. Sin embargo, creo que desde los gobiernos subnacionales hemos estado colaborando y trabajando precisamente en hacer todo lo posible por la transición energética. Y el Estado de Sonora no se ha quedado atrás. Hemos trabajado como Estado y hemos tenido muy buenos resultados precisamente por la creación de la hoja de ruta para tener delimitadas las estrategias. Muchas gracias, Ana. Hay una pregunta aquí para el doctor Julio Rodríguez. Dice, en el ejemplo que dio del espárrago, ¿qué acciones específicas aplicó para obtener estos cambios? Y por otra parte, ¿deberíamos de sembrar espárrago en Sonora siendo un cultivo de alto consumo de agua? Adelante, doctor. Es un alto, depende de la densidad de siembra mayormente. Mayor densidad de siembra, mayor rendimiento al productor. Lo que hicimos en este caso fue medir todas las variables del ciclo hidrológico o un ciclo de agua en una superficie, entradas y salidas. Medimos evaporación, riego, movimiento de agua en el suelo. Teníamos todas las variables de control. Entonces pudimos monitorear la humedad en cualquier momento, la lluvia, el riego y la evaporación. Teníamos un equipo instalado que hace mediciones precisas y lo que hicimos fue: consumiste el primer año de pruebas tanta agua, ok, tu cultivo demandó tanto, vamos a reducir entre el 10 y el 20% para iniciar. Y es el proyecto de este año, reducirlo. Si este año, en fines de invierno, que él cosecha y observa que no tiene impacto negativo en su rendimiento, quiere decir que podría reducir un 5% más hasta acercarse a un ET o evapotranspiración más un 10% o un 15%. Es lo que podría hacer. Ahora, ¿dónde sembrar espárrago? En cualquier región donde tengamos condiciones ambientales de temperatura que permitan que el cultivo vaya a reposo en invierno. Actualmente se está sembrando en varias regiones del país. Se siembra en Guanajuato, en el Sonora se siembra en Obregón, se siembra en la costa de Hermosillo, la mayor parte es en Caborca y Peñasco, San Luis. Lo importante de la zona fronteriza es que está rápido el mercado. Cruzan la línea en 3-4 ya están en el mercado estadounidense y sube rápidamente. Ir a un mercado local no es muy rentable. A nivel estado, uno de los principales productores tiene más de 1,000 hectáreas y ese señor podría ahorrar hasta 4,000 millares de agua, lo que podría sembrar 1,000 hectáreas o darle agua al acuífero, que sería un gran ahorro para el acuífero. Entonces, hay muchas opciones que puede explorar el productor. Muchas gracias. Hay una última pregunta, si la puedes contestar rápido, es para Rocío Ruelas. ¿Cuáles fueron las dificultades mayores en la realización del inventario y qué recomienda a quienes planeen hacer uno? Muy interesante pregunta. Adelante, licenciada. Pues hubo muchísimas dificultades. Este es un trabajo que, como yo les mencioné al principio, lo hacen estas grandes instituciones internacionales con un montón de capacidades, un montón de información. Nosotros pues nos enfocamos a generarlo desde lo local, con expertos que conocían la región a la perfección y que fueron pues apoyando la generación de esta información. Más que nada, yo creo que ese es el reto principal, no tanto la adecuación de las directrices del IPCC ni las metodologías, sino más bien el generar esa información mejor y de dónde la obtuvimos, porque hubo mucha información que venía de parte de la academia, pero hubo una gran parte de la información que se tenía que generar internamente en los gobiernos y pues que no se estaba haciendo de una manera pues continua, o que no se estaba presentando, o que ni siquiera podíamos compartirla entre nosotros. Ahí hubo como un rollo de interinstitucionalidad que fue todo un reto. Yo recomendaría que si tú quieres hacer un inventario, que si los estados quieren hacer un inventario igual que el de nosotros, con capacidades locales para ser replicado
por donde tienen que empezar es por obtener esta información, pero sobre todo por dejar pues un precedente para que se mejore la generación de información interna en los gobiernos y una mejor homologación de estos datos que permitan que la próxima vez que hagamos un inventario se reduzca una incertidumbre y ya sepamos quién tiene que generar la información, de dónde la podemos obtener y cuánto tiempo nos va pues a generar el poder adquirirla. Esto va a facilitar un proceso de tiempo de recopilación de información muy largo y lo va a reducir para que podamos pues tener inventarios de manera más continua y cada vez mejores. Muchas gracias, licenciada. Desafortunadamente el tiempo se ha agotado. Quiero agradecer a todos los panelistas e invitarlos a que compartan sus correos electrónicos en el chat para que les hagan llegar la audiencia todas las preguntas. Quedaron muchas preguntas pendientes. A nombre del comité organizador local de la sede noroeste, agradecemos la atención de todos. Muchas gracias.